Vale, buenas tardes. Voy a grabar unas clases de Derecho Constitucional porque al final no me voy a poder conectar esta semana porque estoy en un curso, ¿sale? Entonces voy a grabar estas clases y las ven y les dejo una actividad y yo creo que me conecto el miércoles para ver si tienen alguna duda. Primero voy a comenzar a dar un repaso de lo que hemos visto, porque solo hemos platicado, pero no, ni siquiera han visto las diapositivas ni nada, ¿no? Entonces, no sé, seguro ya se les olvidó todo, igual que a mí. Va, entonces quedamos que Derecho Constitucional 2 iba a iniciar con la organización y estructura del Estado, y habíamos conceptualizado al Estado como aquella institución jurídica y política que se constituía a partir de tres elementos básicos: primero la población, ¿va? El territorio y el gobierno. Ya analizamos qué era la población, ese conjunto de personas que habitan en determinado territorio dentro de un estado, ¿vale? Y que al final la Constitución regulaba este primer elemento dentro del artículo 30, 31, 30, hasta el 37. Y mencionábamos que existen dos cuestiones básicas a saber respecto de la población. La primera es la nacionalidad. ¿Va? Esta nacionalidad que habíamos concebido como aquel vínculo jurídico que te une a un Estado, o que une a las personas con un Estado. Existen dos formas, de acuerdo a lo que hemos platicado, ¿no? Dos formas en las que se puede adquirir la nacionalidad mexicana. La primera es por nacimiento y la segunda por naturalización. Ya lo sabían, ya solo dimos un repaso. De hecho, vimos que la nacionalidad mexicana, primeramente por nacimiento, se, se da, o se adquiere a través de, ¿no?, prácticamente de la filiación de los padres. Entonces, el primer supuesto para poder adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento es nacer dentro del territorio mexicano. No importa que tus padres sean extranjeros, si tú naces dentro del territorio mexicano serás mexicano por nacimiento. El siguiente supuesto es nacer en el extranjero, hijo de padre o madre mexicana. El tercer supuesto es nacer a bordo de buques, aeronaves, comerciantes o mercantes de origen mexicano. ¿Va? Por otra parte, para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, el 31, fracción segunda, establece dos supuestos básicos. El primero es casarte con un mexicano o mexicana, y por otro lado, obtener una carta de naturalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Respecto a la nacionalidad, es lo único que menciona la Constitución. Entonces, como no está muy claro, ¿no?, los requisitos, por ejemplo, que requiere un extranjero que quiere obtener la nacionalidad mexicana, les comentaba que tendrían que acudir a la ley de nacionalidad. Y respecto a esta, vimos cómo se puede acreditar la nacionalidad mexicana, ¿no?, el acta de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, etcétera. Y las cuestiones básicas, los requisitos básicos que debería reunir una persona que quisiera un extranjero que quisiera naturalizarse mexicano, que son hablar español, ¿no?, saber un poco de historia, de cultura, saber el himno nacional, hacer la renuncia a todos los derechos que te puede otorgar tu país. Y una cuestión básica y que estábamos analizando a fondo era la cuestión de la residencia dentro del país. ¿Va? Establecimos que para poder adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización hay una regla básica, una duración básica de residencia en México para que la pueda solicitar. Todo extranjero tendrá que tener una residencia de 5 años, ¿no? Y vienen dos supuestos de excepción. Se requerirá de solo de 2 años de residencia en México cuando seas latinoamericano o tengas origen en la península ibérica, esto es España y Portugal. Y el otro supuesto de excepción es respecto a los niños que son adoptados. ¿Va? Los niños que son adoptados por personas mexicanas, una vez que ingresan al país, deberían tener solo o acreditar la residencia de 1 año para que puedan solicitar la nacionalidad
mexicana por naturalización. Era lo que comentábamos respecto a la nacionalidad. Bueno, algunas otras cuestiones, pero solo es un repaso. Y otra cuestión importante respecto al primer elemento del Estado, que es la población, era la ciudadanía, concebida como ese conjunto de derechos políticos que te permiten intervenir, ¿no?, en la vida política de tu Estado. Para que tú puedas adquirir la ciudadanía mexicana, entonces requieres dos elementos básicos. El primero es vivir honestamente y el segundo, tener 18 años. Respecto al segundo elemento del Estado, que fue el que analizamos, era el territorio, regulado en el artículo 42 constitucional. Recuerdan que ahí mencionábamos cómo se integra el territorio nacional, ¿no?, por los mares adyacentes, las islas, etcétera, etcétera, ¿no?, y los 32 estados de la República Mexicana. Y de ahí pasamos al tercer elemento del Estado, que es el que íbamos a abordar a fondo, que es el gobierno, ¿va? Este poder que tiene el Estado, a través del cual somete a la población a un conjunto de normas. Y este poder supremo, según el artículo 49, ¿no?, un solo poder supremo, se divide para su ejercicio en tres: en el legislativo, ejecutivo y judicial. Comenzamos por analizar el primer poder, ¿no?, el poder legislativo, que de acuerdo al artículo 50 se integra por un Congreso de la Unión. ¿Vale? Este Congreso de la Unión se divide en dos cámaras para su ejercicio. La primera es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 que son electos por mayoría relativa, esto es a través del voto directo de los ciudadanos. Habíamos comentado que para efectos de esta elección, ¿no?, el país se divide en 300 distritos electorales, entonces hay un diputado que se elige de manera directa por la ciudadanía. Mientras que los otros 200 diputados se eligen por representación proporcional, y para eso es necesario que se acrediten, o que los partidos políticos acrediten, dos requisitos básicos para que el INE les pueda otorgar diputados de representación proporcional. El primero es que hayan propuesto candidatos en al menos 200 distritos electorales, y el segundo requisito es que cuente con un 3% del total de la votación, ¿no?, en esas elecciones. Si los partidos políticos cumplen con estos dos requisitos, bueno, el INE de manera directa les proporcionará diputados de acuerdo a la votación que hayan obtenido, ¿vale? Si más votación hayas obtenido en la elección, mayor número de candidatos o de diputados de representación proporcional te asignará el INE. Los requisitos que debes de cumplir para poder ser diputado: el primero es la edad. Bueno, están regulados todos en el artículo 55. El primero es tener 21 años cumplidos, ya lo saben, ¿no?, tener nacionalidad mexicana, no pertenecer al ejército, no ser secretario de Estado, etcétera. Ya los habíamos analizado, esto solo es un repaso, lo pueden checar en este artículo 55. Y por otro lado se encuentra, ¿no?, la Cámara de Senadores, que es la segunda cámara que integra el Congreso de la Unión y por lo tanto el Poder Legislativo, integrada por 128 senadores, dos que se eligen por cada estado de acuerdo al principio de mayoría relativa, esto es por voto directo de los ciudadanos, uno por cada estado que se le otorga la primera minoría, y 32 de representación proporcional, ¿va? Los requisitos que requieres para ser senador son exactamente los mismos que para ser diputado, de acuerdo al artículo 58 constitucional. La única diferencia es en cuanto a la edad, ya que para ser diputado requieres 21 años, mientras que para ser senador necesitas tener mínimo 25 años. ¿Sí? En general habíamos comentado, ¿no?, que al final la función principal de este Poder Legislativo será crear las normas, ¿vale? Mientras que la Cámara de Diputados representará a los ciudadanos, la Cámara de Senadores representará a las entidades federativas. El Poder Legislativo al final trabaja a través de sesiones, y existen dos periodos de sesiones básicas en el que se supone que están unidos, se encuentra reunido el Congreso y lleva a cabo su principal función, que es aprobar leyes, ¿no? El primer periodo de sesiones inicia el 1 de septiembre, ya también lo comentamos, a excepción del ingreso del presidente, ¿no? Cuando vaya a tomar protesta el presidente, ese año la sesión o el primer periodo de sesiones no iniciará el 1 de septiembre, sino que podrá iniciar desde el 1 de agosto, ¿va? Y va a concluir el 15 de diciembre,
de manera normal si ese año no toma protesta el presidente, pero se podrá extender hasta el 31 de diciembre en el caso de que tome protesta el presidente de la República. El segundo periodo de sesiones inicia el 1 de febrero y va a concluir el 30 de abril. Ya también lo habíamos comentado, se supone que en los periodos de receso, cuando no se encuentra reunido el Congreso, existirá una comisión permanente, de la cual hablamos de última clase, integrada por 37 miembros, 18 que van a ser senadores y 19 serán diputados. ¿Va? Entonces, comentábamos, la función principal de este poder legislativo es el de crear leyes, y analizamos el artículo 72, si no mal recuerdo, que establece cuál es el procedimiento para iniciar leyes. Primeramente debe haber una iniciativa de ley que puede ser propuesta, de acuerdo al artículo 71, por el presidente de la República. Los diputados y senadores también tienen facultad de iniciar o hacer propuestas de ley. Por otro lado, las legislaturas de los estados y los ciudadanos, siempre y cuando representen al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. Una vez que se hace la iniciativa de ley, ante cualquiera de las cámaras, ¿no?, que puede funcionar como de origen o revisora, se procederá al procedimiento que ya discutimos toda una clase de acuerdo al artículo 72, ¿no? Primero se discute en una cámara, si se aprueba se pasará a la otra cámara de la revisora, para que posteriormente, si es aprobada, se envíe al Ejecutivo para la sanción de la ley y la publicación. Vimos que las cuestiones que se podrían presentar respecto a la discusión de las leyes, ¿no? ¿Qué pasaba si el presidente de la República de entrada se negaba o no sancionaba la ley, ¿no?, ejercía su derecho al voto de la ley? Vimos que se tenía que regresar a la Cámara de Origen, se tenía que discutir, y si las dos la aprobaban, independientemente de que el presidente optara o no por aprobar la ley, se tendría que publicar. Si no lo hacía el presidente, lo podría hacer el presidente de la Cámara. ¿Va? También discutimos qué pasaba en los supuestos en que una cámara aprobara la ley y la otra cámara, la de origen, la aprobara y la revisora no la aprobara. Bueno, ¿qué pasaba en esos supuestos? Ya todos esos supuestos los hemos analizado, ¿vale? Hasta ahí vamos a dejar lo que era el poder legislativo. En eso va a consistir esta primera clase, que les digo, voy a estar grabando cada clase. Cuando me pueda conectar a la hora de clase lo voy a hacer. Ahora por el momento no es posible, el día de hoy no puedo. Yo espero poder el día miércoles, pero si no me puedo conectar el día miércoles, de igual manera grabaré la clase, se la subiré al Classroom y pondré la actividad, ¿vale? Aquí la vamos a dejar. La próxima clase hablamos sobre el poder ejecutivo, que ya también van medio avanzados. Solo quería grabar esta clase como recordatorio, porque seguramente el hecho de solo estar platicando hace que se les olvide, no lo recuerden, aparte no les da tiempo tomar notas. ¿Va? Entonces, aquí dejo la clase, ahora la subirán y subo también la actividad de esta primera clase.